Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del Pack Rescate en el ámbito sociolingüístico de primero de la ESO. Es una propuesta de Vicens Vives para trabajar con los materiales de primero de la ESO, los materiales de texto, vinculados en forma de ámbito sociolingüístico, integrando las lenguas y los contenidos de geografía e historia. Es una propuesta para una continuación de webinars en esta tercera evaluación, donde entendemos que la situación requiere una puesta en escena especial, utilizando los materiales que ya tenéis, que podáis completar los ámbitos desde una formación integrada ya no solo en los materiales, sino también en las metodologías y en la evaluación pertinente que requieren los ámbitos. Me voy a presentar. Formo parte del equipo de Vicens Vives. Yo soy David Ranz y junto a Ana Navarro voy a dirigir esta serie de webinars. Nosotros somos directores del Centro de Neuroeducación y de Alto Rendimiento Académico, la Biblioteca de Alejandría. Estamos en Valencia. Desde el 2011, este año cumplimos 10 años de integrar la neurociencia y el saber cómo aprende, cómo madura y cómo se desarrolla el cerebro, cómo integrarlo con los procesos educativos. Es por ello la neuroeducación. También somos directores y docentes del curso de especialización en atención a necesidades específicas de apoyo educativo de la Universidad Europea. Llevamos 3 ediciones desde el 2019. Somos formadores y colaboradores del CEFIRE de la Comunidad Valenciana desde 2014, hace ya 7 años, y somos formadores de escuelas católicas de la Comunidad Valenciana desde 2018. Un año antes empezamos a dirigir el proyecto educativo y el departamento de neuroeducación de Home School Internacional. Es un colegio muy cerquita de Valencia, en la Puebla de Valbona, que tiene como eje de desarrollo educativo la neurociencia, la neuroeducación. También somos creadores del programa de desarrollo neuromotor, los 7 sentidos, y del programa de entrenamiento de funciones ejecutivas Neurobic, que también utilizan muchos centros en la Comunidad Valenciana. Y actualmente asesoramos a más de 20 centros en proyectos de ámbitos y en neuroeducación. Una vez hecha esta primera presentación, habrá muchas personas que nos conoceréis ya, pero para quienes no nos conozcan todavía, que sepáis nuestra trayectoria hasta llegar a este punto. Y nuestro planteamiento hacia esta tercera evaluación por la necesidad y la importancia de este Pack Rescate. Como docentes que estaréis viendo este vídeo, pues la pregunta que os lanzamos, como docentes de ámbito, ¿en qué situación, haciendo una reflexión, ¿no? ¿En qué situación me encuentro ahora? Claro, os encontráis iniciando la tercera evaluación. Lleváis 2 evaluaciones anteriores donde, bueno, al principio lo que nosotros veíamos en los claustros era, aparte de mucha desorientación, pues solo una pequeña parte del claustro era capaz de ver las oportunidades que generaban los ámbitos. La mayor parte o no lo veía necesario o lo veía que iba a reducir los contenidos, que no iban a funcionar. Sin embargo, esa visión se ha ido modificando en cuanto a percibir en el aula un mayor impacto, una modificación también de la actitud del alumnado de primero de la ESO en cuanto a la reducción del desinterés, mayor implicación con la materia, con el deseo de aprender. Pero igual que percibís eso en líneas generales, también lo que se percibe es me está costando la vida crear los materiales, desarrollar los contenidos, cómo evaluamos, cómo nos integramos, cómo programamos la docencia del ámbito. Bien, es ahí donde está el Pack Rescate, es ahí donde queremos llegar. Entonces, bueno, la propuesta desde Vicens Vives es crear ese Pack Rescate para poder programar
utilizando los recursos que ya tenéis, poder programar una ruta de aprendizaje, poder crear una programación multinivel, utilizando metodologías activas y también rubricando por competencias. ¿Podemos hacer todo eso? Efectivamente. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a ello. En la primera parte, la pregunta es claro, ¿para qué programar por una ruta de aprendizaje? Yo siempre, me podéis decir, David, yo siempre he programado, bueno, pues he programado semana a semana, iba programando diferentes tareas, pues primero introduzco, después les hago reflexionar y luego les mando unas tareas y bueno, pues creo que así está bien. Bueno, así está bien hasta aquí. Si hacemos una ruta de aprendizaje, cubrimos todas las áreas del desarrollo del diseño universal del aprendizaje, que es al final lo que nos va a llevar a desarrollar las capacidades de nuestros alumnos. Es decir, ya no nos centramos tanto en contenidos o en poder integrar contenidos en todo el ámbito, sino que ese desarrollo de contenidos tenga una finalidad y la finalidad es poder desarrollar esas capacidades de nuestros alumnos. En cuanto a la comunicación, en cuanto al pensamiento crítico, en cuanto a la elaboración y la creatividad y, por supuesto, en cuanto a la colaboración, los métodos colaborativos, porque este desarrollo de competencias también nos lleva a la reflexión de la necesidad que tenemos de que nuestros alumnos, nuestros futuros adultos, ahora con un primer paso en la adolescencia, tengan esas competencias colaborativas que en la sociedad cada vez son más difíciles de desarrollar, porque las familias pues, son más estrechas, los sistemas de intervención son más individualistas, con lo cual la colaboración y la cooperación tiene cada vez más importancia el poderla desarrollar porque hay menos ambientes que la desarrollan. En cuanto a cada una de ellas, no vamos a ir a unas competencias hipertrofiadas, vamos a ir a unas competencias de primero de ESO, es decir, competencias que después se van a ir asentando las de segundo, las de tercero, vienen desde atrás, todas las de primaria, es decir, cuando hablamos de competencias también tenemos que entender que es un curso dentro de un proceso de formación y de transformación y de crecimiento. Por tanto, en este curso, en este primero de ESO, ¿qué es lo que nos interesa en cuanto a la comunicación? Bueno, pues que puedan comprender y que puedan elaborar textos, tanto escritos como orales, como textos gráficos, visuales, que puedan expresar a través de ellos ideas, conocimientos, emociones, pensamientos, también utilizando esos diferentes medios. Por otra parte, a la hora de colaborar, que puedan interactuar en diferentes agrupaciones, que puedan integrar en formas colaborativas y cooperativas que van a ser roles diferentes y que puedan asumir diferentes roles dentro de cada una de las agrupaciones. Estos sistemas, estas competencias son las que vamos a ir desarrollando durante los webinars, vamos a ir desarrollando cada una de ellas dentro de esas rutas del aprendizaje. En cuanto al pensamiento crítico, el pensamiento crítico, poderlo enarbolar a partir de rutinas y destrezas del pensamiento. Resolución de problemas tomando las mejores decisiones utilizando organizadores gráficos, utilizando el método científico, haciéndoles que reflexionen sobre su desarrollo competencial en cuanto a si es hacia ellos una autoevaluación, si es hacia sus compañeros una coevaluación o si es compartida entre nosotros y ellos también una coevaluación. Es importante porque ese pensamiento crítico, esa capacidad para reflexionar sobre lo que estoy haciendo y para tener técnicas que me ayuden a profundizar en el pensamiento, va a ser fundamental a la hora de fijaros que cada año hay más información, cada año hay más conocimiento, cada año hay más contenidos. Entonces, poder elegir los contenidos adecuados, poderlos organizar de una forma que tengan sentido en mi cabeza, no es algo fácil, no es algo fácil como adultos. Imaginaros nuestros alumnos de primero de la ESO con 12, algunos han empezado a cumplir 13. La última competencia dentro de este gran cuarteto es la de la elaboración y la creatividad. Es decir, que podamos planificar la producción, que podamos utilizar las herramientas y los instrumentos para poder aprender, que tengamos hábitos y destrezas de pensamiento creativo y también que estas destrezas nos generen una autonomía y nos propicien el poder desarrollar o iniciar procesos de creación y de elaboración. Bien. ¿Qué significa entonces? ¿Qué va a suponer
trabajar por ámbitos. Bueno, pues varias sugerencias. La primera es que podáis ampliar los tiempos de trabajo a un mínimo de 2 sesiones consecutivas para el ámbito, porque al desarrollar rutinas, destrezas, hacer un trabajo, a lo mejor en una estación de aprendizaje donde hay diferentes tareas, en la franja de una sesión es más difícil poderlas encajar. Por eso, siempre que podáis, utilizar al menos 2 sesiones consecutivas. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente el diseño universal del aprendizaje. Para poder realizar una intervención multinivel, para poder programar cada sesión, necesitamos hacer o tener en cuenta ese DUA. También intentaremos en la programación incorporar docentes voluntarios y de apoyo, ya sea un PT, una L, a las sesiones de trabajo. Está claro que este curso no va a ser, no es que no vaya a ser que pueda entrar un PT o una L para hacer una codocencia, sino que no podemos tener, claro, comunidad educativa, no podemos tener a un profesor que se haya jubilado y quiera participar, no podemos tener a un padre, a una madre, un abuelo, que pueda en algunos momentos generar grupos interactivos, porque este año no va a poder ser, o este año o este curso, aún no lo sabemos, pero tenemos que tener en cuenta que en el futuro sí que lo podemos hacer y es un aporte muy importante dentro de trabajar las competencias y trabajar en ámbitos. Por supuesto, la organización, tenemos que establecer una organización de trabajo, un trabajo mejorado por proyectos. Y en ese trabajo mejorado por proyectos tenemos también que encontrar como finalidad poder integrar a todo el alumnado con necesidades educativas especiales, integrarlo sin que salga del aula, es decir, que tenga su grupo de referencia, su aula de referencia. No hablamos de que esté siempre con el mismo compañero o con la misma compañera, sino que pueda tener el aula como referencia, sus compañeros del curso como referencia, y no tenga que estar entrando y saliendo cada sesión, sino que las actividades lo permitan, las actividades, la diversidad y la variedad de actividades y de trabajos lo permitan. Esto también requiere pues, mecanismos de formación, de comunicación dentro de los docentes, dentro de los docentes del ámbito. A veces, cuanto más grande es el centro, más docentes intervienen y mayor comunicación requieren, con lo cual los sistemas, la tecnología nos tiene que ayudar a todo esto, igual que estéis viendo esto gracias a un vídeo, a una plataforma, a un soporte que permite verlo asíncronamente, pues también la comunicación no debe basarse en el tiempo real, en el momento concreto, sino que pueda ser más estándar. Y tenemos que marcar como centro o como claustro, tendréis que marcar cómo os vais a comunicar, dónde os vais a interpelar, dónde vais a dejar la programación y dónde vais a ir ajustando orgánicamente ese desarrollo del trimestre. Entonces, de nuestro ámbito sociolingüístico, vamos a estructurar. Vamos a estructurar, por una parte, que los idiomas son los instrumentos de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, que los idiomas sean los instrumentos de comunicación significa que mis alumnos van a desarrollar casi todas las competencias lingüísticas a través de exponer oralmente o por escrito obras académicas o historias creativas o una representación, una dramatización, una representación teatral, una publicidad, ya sea oral, ya sea escrita, una discusión formal, una noticia. Van a aprender haciéndolo así y el trabajo idiomático ya va a ser no tanto la memorización, sino que yo memorice para luego poder corregir textos orales, textos escritos que hayan producido o ellos mismos o algún compañero. De esa forma es como vamos a poder integrar mejor y vamos a poder memorizar mejor y vamos a poder contextualizar mejor el aprendizaje. Entonces, la razón del aprendizaje va a ser esa corrección y esa reflexión basada en los errores como proceso de aprendizaje, y los ejes de desarrollo van a ser los contenidos de geografía e historia. Es decir, que los contenidos de geografía e historia van a marcar después las exposiciones orales, las exposiciones escritas, las obras académicas, van a marcar el desarrollo lingüístico y el desarrollo lingüístico va a dar un método, una expresión a esos contenidos. De esa forma los vamos a entrelazar y los vamos a poder secuenciar. Vale, entonces ahora diréis, sí, bueno, David y Ana, pues gracias por ubicarnos en qué y en para qué programar, pero has dicho la segunda, habías dicho algo así de una programación multinivel y bueno, exactamente qué significa programar multinivel dentro de un ámbito, porque este año, por ejemplo, sí que escuchamos mucho más. Yo escucho mucho más, ya no a mí, sino
os escucho a vosotros cuando habláis, os escucho mucho más hablar de programación multinivel, pero cuando no os escucho a vosotros y os pregunto, sí que hay muchas dudas con qué significa multinivel. Si multinivel es, doy a nivel cognitivo diferentes niveles, hago un enriquecimiento vertical del currículum, donde a los alumnos que tienen unas calificaciones les estoy dando un nivel cognitivo, a los siguientes les doy otro nivel y a los últimos pues les pido más, les exijo más, les doy más. Y eso es multinivel. Bueno, pues eso es un enriquecimiento vertical del currículo donde puedo, sobre los contenidos de un curso, a los alumnos que lo hayan cubierto, puedo darles más, pero programar a nivel multinivel significa centrarnos en 3 preguntas cuando programamos. El qué voy a programar, que pueden ser los contenidos, el para qué voy a programar, que son los criterios de evaluación, y el cómo voy a hacer que ellos lleguen de los contenidos a las competencias, o cómo voy a hacer que los contenidos sean la excusa para desarrollar unas competencias. En ese cómo, que son las metodologías, voy a intervenir. Entonces, el qué, el para qué y el cómo son esa programación multinivel. El qué, el para qué y el cómo. Aquí los tenéis. Entonces tenemos una red de reconocimiento, ese primer principio del diseño universal del aprendizaje, al que vamos a poder atender cuando proporcionemos múltiples formas de representación, es decir, utilizar símbolos, utilizar números, utilizar letras, utilizar objetos, vinculaciones con lo que ya sabían anteriormente, porque los alumnos que llegan a primero de ESO no aparecen como una espora, ¡pum!, aparecen como un champiñón en primero de ESO, sino que llevan un recorrido desde atrás. Entonces, lo que no podemos hacer como docentes es pensar que tenemos que explicárselo todo desde el principio, porque en mi cerebro, en esa parte que veis en morado, hay muchos conocimientos que ya están, que si no los pulso, si no los presiono, si no conecto con ellos, para poder reconocer la materia siguiente, resulta que van a generar un nuevo conocimiento. Sin embargo, ya estaba, o una parte aún quedaba. Entonces, la red de reconocimiento ya no es solo hacia lo que me está llegando, sino lo que está llegando, conectarlo con lo que ya está. Importante este matiz para cuando me planteé cada una de las partes de la ruta, tengo que hacer esa conexión con lo que ya saben, con lo que ya llevan, con lo que están arrastrando. No empiezan de cero. En casi ningún caso hay contenidos que son netamente nuevos, son muy nuevos, eso sí, pero hay muchos otros que están detrás, que los ignoramos o que suponemos que tengo que empezar desde cero. Por ejemplo, las categorías gramaticales. Ellos ya desde primero de primaria ya empiezan a reconocer un sustantivo, no le llaman sustantivo, le llaman nombre, que le llaman sustantivo, pues ellos les va a costar recordar, porque una palabra como un sustantivo cuando tienen 6 años y están terminando de aprender a leer o están empezando a consolidar la lectura, pues imaginaros aún no he formado el lenguaje como para que lo empecemos a destripar con palabras tan extrañas. Pero durante primero y segundo de primaria empiezan a relacionarse con la estructura de una oración, en tercero de primaria ya están reconociendo un sustantivo, un adjetivo, un verbo, categorías gramaticales. A lo mejor no saben que se llama categoría gramatical, es decir, que esas etiquetas, esos nombres, bueno, les ayudan, pero no conocen lo que es una categoría gramatical. A lo que me refiero es que cuando lleguen a primero de ESO no puedo empezar a explicarlo como si no lo hubieran dado antes, porque entonces ellos van a pensar que no lo han dado antes y que lo que estoy diciéndoles es diferente. Entonces abren un archivo nuevo en su cerebro para volver a introducir las categorías gramaticales pensando que es algo diferente a lo que ya han visto. Entonces, para evitar las duplicaciones de archivos en el cerebro, lo que tenemos que hacer es que en esta red de reconocimiento, cuando introducimos el input, lo conectamos con partes que ya están, inputs previamente introducidos. Como digo, es importante porque ellos llevan ya mucho conocimiento acumulado en etapas anteriores y tenemos que apoyarnos en él para llegar a las siguientes. Las redes estratégicas son esas redes que se centran en la salida de la información. Entonces, igual que el primer principio eran las redes de reconocimiento, era proporcionar múltiples formas de representación del conocimiento en la entrada, ahora tenemos que proporcionar múltiples formas de expresión en la salida. A la hora de crear planes, de planificarlos, de monitorizarlos, de dar diferentes oportunidades para que puedan expresar lo que están aprendiendo, lo que han aprendido, lo que han consolidado.
Para poder mantener el flujo de la primera y la segunda tenemos el tercer principio, que es el de proporcionar múltiples formas de implicación. Es decir, la implicación es lo que hace que llegue desde el principio hasta el final, del input al output, del reconocimiento a la expresión. Esa red emocional, como veis en verde, veis que ya no es la corteza del cerebro, la corteza es la parte más racional, sino que es esa parte verde es la corteza mesolímbica. La corteza mesolímbica o la estructura mesolímbica es la estructura emocional, la que procesa y envía las emociones a todo el cuerpo, la que hace mantener la atención, las expectativas, la que espera una recompensa. Una recompensa no tiene por qué ser una recompensa material, puede ser una recompensa inmaterial, puede ser una recompensa verbal, puede ser una gratificación de una experiencia del momento. Pero esa red afectiva la tenemos que tener en cuenta porque los alumnos no aprenden solo porque tienen que hacerlo. Los alumnos se implican o no se implican, aprenden con más facilidad o con más dificultad. Lo que queremos es que aprendan significativamente, que aprendan pudiendo relacionar conceptos, que aprendan mejorando su nivel madurativo, ya no solo cognitivo, sino socioemocional, la capacidad de aprender a aprender, y que todo eso vaya unido a un buen autoconcepto. Si tienen un buen autoconcepto, van a pensar que son capaces de superar las dificultades que aparecerán en la vida, que a todos nos aparecen dificultades en la vida, y tenemos que encontrar las herramientas y sobre todo la sensación de capacidad. Y esa sensación de capacidad se transmite a través de estas redes afectivas y de la confianza en poder resolver cada situación, sea fácil, sea difícil, vea una solución clara o no la vea todavía. Entonces, si hacemos un resumen, una sincretización, el primer principio, la red cerebral de reconocimiento, se centra en el qué, es el input, y la estructura cerebral es la que recibe y la que analiza la información. En el segundo principio va dirigido a esa red cerebral estratégica, es el cómo muestro esa planificación y esa ejecución de ese plan de salida, de ese output. Y todo esto lo hacemos a través de esas conexiones afectivas, ese para qué, que es el que media entre el qué y el cómo lo hago, que es la que evalúa, la que asume las prioridades en base a mis expectativas, en base a mi intuición, a mi histórico. Esas tres redes se entrelazan, es decir, no son tres redes que viven separadas, porque para eso son redes, porque se entrelazan desde lugares diferentes, pero interactúan e interconexionan diferentes partes del cerebro haciendo funciones a la vez o simultáneamente. Esas tres redes se desarrollan en diferentes vías, cada una de ellas tiene tres vías. La red del reconocimiento del primer principio del diseño universal del aprendizaje, la primera vía que encuentra o la primera vía que encontramos como docentes son vías para mejorar toda la percepción de la información. Que no solo sean textos, que también haya gráficos, que haya vídeos, que haya animaciones, que haya gráficos táctiles, o dentro de las vías del lenguaje y de la simbolización de la información, pues que haya relaciones estructurales, vinculaciones, relaciones, igual que para la comprensión, para favorecer la comprensión, que haya mapas conceptuales, que haya esa activación de conocimientos previos, organizadores visuales, objetos concretos que refuercen la memoria, por supuesto contextualización con la realidad, con la actualidad o con su, por lo menos con su universo próximo. En cuanto a la red estratégica, tenemos que proporcionar vías para la expresión y para la fluidez, que puedan hacer a través de textos escritos o a través de discursos, a través de ilustraciones, a través de manipulaciones, a través de recursos TIC. Podemos dar diferentes formas para que expresen y para que hagan salir el conocimiento. También diferentes formas de acción física, es decir, diferentes acciones motoras para utilizar la tecnología, para utilizar las herramientas virtuales y físicas. Y también este factor es importante de la activación de las funciones ejecutivas, porque cuando desarrollan las funciones ejecutivas, la función ejecutiva tendría que ver sobre todo con esa memoria a corto plazo. Entonces, la memoria a corto plazo, si la puedo vincular, si la puedo desarrollar, si la puedo conectar con la memoria a largo plazo, voy a hacer crecer la memoria a largo plazo. La función ejecutiva prácticamente en el momento en el que se desactiva, desaparece y no guarda registros. Entonces, si todo el trabajo de funciones ejecutivas no ha conseguido que se genere un conocimiento, que se genere una habilidad, que se genere un aumento de la estructura de la memoria a largo plazo, esa función ejecutiva no ha servido para mucho. He ahí muchas veces el fracaso de los proyectos que no están vinculados con conocimientos anteriores, porque cuando desarrollamos todo un conocimiento solo para una actividad concreta y esa actividad se acaba y no se refuerza otra vez, aunque en ese momento haya hecho un esfuerzo grande y haya
llegado a poder responder correctamente, no he ampliado la memoria a largo plazo. Y si no amplío la memoria a largo plazo, la función ejecutiva no es capaz de sostener la información que he utilizado. Es a veces lo frustrante que sucede cuando hemos trabajado en un proyecto, hemos trabajado en muchas áreas, pero al no vincularlas, al no repetirlas, al no volverlas a utilizar, desaparecen. Desaparece ese conocimiento que había desarrollado en ese momento determinado, pero era un momento determinado y el cerebro para generar, para la neuroplasticidad, para generar una estructura sólida donde poder depositar ese conocimiento, tiene que repetirse varias veces desde diferentes entradas y acabar, como digo, modificando la memoria a largo plazo. Pero claro, para que llegue a la memoria a largo plazo tiene que haber pasado primero por la memoria a corto plazo, que son las que es la que desarrolla las funciones ejecutivas. Entonces, primera entrada, funciones ejecutivas. Claro, si funciones ejecutivas no están trabajadas, no están maduras, pues no va a llegar al largo plazo o va a llegar con mucha más dificultad. Así que el primer punto es utilizar las funciones ejecutivas para poder utilizar toda la información, establecer objetivos, estrategias, planificación, manejo de la información, el feedback de cómo lo estoy haciendo, eso también lo hacen las funciones ejecutivas y son importantes dentro de la salida, es decir, la planificación de la salida de la información. El tercer principio, el de las redes afectivas, el principio más emocional, motivacional, tiene que llamar de interés, es decir, tenemos que encontrar diferentes formas de llamar su interés, tenemos que conectar diferentes vías para apoyar su esfuerzo, su persistencia, es decir, hacerles que se desafíen, fomentar la colaboración entre ellos, la interacción, que compartan la comunicación y también que ellos puedan regular su proceso de aprendizaje. Es decir, que se planifiquen los objetivos más difíciles, les dediquen más tiempo y les dediquen más esfuerzo, y eso requiere pues, una clarificación de los objetivos, requiere que reflexionen sobre los objetivos, sobre las herramientas que tienen, sobre dónde están y dónde quieren llegar, y eso requiere una retroalimentación en ese camino y también que se puedan autoevaluar, que tengan una visión lo más realista posible de ellos mismos, es decir, no una visión... el empoderamiento está bien, pero el edulcoramiento no está bien. Es decir, una cosa es que confiemos en ellos, pero tenemos que darles herramientas y tenemos que hacerles también análisis crítico desde el exterior, ya sea nosotros, ya sea algún compañero, porque con la voluntad no se puede. Es decir, la voluntad me ayuda a esforzarme, pero sin esfuerzo no lo voy a conseguir. Con voluntad solo no lo voy a conseguir. Con voluntad puedo articular el esfuerzo y puedo mantener el esfuerzo, sí, pero va a ser el esfuerzo el que me va a llevar a las metas, no va a ser solo la voluntad, solo. Bueno, aquí es donde me decís, bueno, David, pues sí, pues entiendo que hay diferentes vías, pero no sé cómo programar la ruta de aprendizaje, porque para llegar a todas las vías, pues está muy bien que haya vías, está muy bien que haya principios, pero a la hora de programar nunca lo he hecho así y ahora mismo no lo veo. Bueno, pues efectivamente, puede ser que no lo veáis todavía, pero dentro de unos minutos me diréis, ostras, pues claro, y llego a todo y no me cuesta tanto como pensaba. Y bueno, pues si me das los materiales, me dices los pasos y yo lo puedo seguir, pues fenomenal. Efectivamente, pues vamos a ese punto. La ruta consiste en 7 pasos. Esos 7 pasos, el primero es el de la activación. La activación conecta con la curiosidad, conecta con el aprendizaje-servicio, conecta sobre todo con dentro del DUA, dentro del diseño universal de aprendizaje, conecta con las conexiones afectivas. Al conectar con las conexiones afectivas, el tercer principio, estoy asegurándome de que ellos tienen interés y tienen motivación por esta ruta de aprendizaje que va a completarse con un proyecto, es decir, es una ruta, es una programación multinivel mejorada con un proyecto. Entonces, que ellos en un primer momento de activación vean el proyecto donde vamos a ir. Ese proyecto va a desarrollar la curiosidad y va a desarrollar el aprendizaje-servicio. Lo haremos también en el siguiente paso a través del descubrimiento. El descubrimiento es introducir los nuevos conceptos a través de, entonces vamos a tocar sobre todo la red de reconocimiento, mantenemos el interés, mantenemos la motivación y la profundización es llegar a un nivel, como si dijéramos, a un segundo nivel, a un nivel posterior, un nivel más depurado de reconocimiento mientras mantenemos la motivación.
la red de reconocimiento, ese primer principio del DUA que veías anteriormente, se concentra en el descubrimiento y en la profundización. Y aquí acaban como si dijéramos los contenidos nuevos. Los contenidos los hemos introducido en estas primeras etapas, los hemos conectado con los que ya tenían, los hemos llevado a este punto. Aquí acabarían muchas programaciones acabarían aquí. Muchas programaciones acabarían aquí. ¿Por qué? Porque hago la motivación, hago el descubrimiento y luego la profundización, los ejercicios, hago el examen y ya como contenidos ya están. Es decir, como contenidos he llegado a este punto, he utilizado diferentes metodologías, pero llego a este punto y hago un examen, primero he hecho un parcial o hago un final y con esto acabaría la evaluación. Entonces, dedicaría toda la programación a estos 3 puntos. Pero claro, aquí faltan muchas cosas. ¿Qué falta? Pues falta, por ejemplo, de hecho, si revisé los criterios de evaluación, aquí me quedaría con la mitad. Es decir, hay muchos criterios de evaluación que no podría trabajar, no podría ver si no siguiéramos con la ruta del aprendizaje. Lo siguiente que van a tener que hacer, una vez ya introducidos los conceptos, es asegurarme de que los siguen manejando, de que los utilizan de forma empírica, de forma práctica y los sacan a través de ese proyecto que planteamos desde el primer momento, pero empezamos a desarrollarlo ahora. Entonces empezamos a planificar. Por tanto, el cuarto, quinto y sexto punto tienen que ver con esas redes estratégicas, con el segundo principio DUA. La red estratégica se encarga de planificar, de establecer qué voy a hacer, cuánto tiempo me va a llevar, qué materiales voy a necesitar, una revisión de qué os parece este planteamiento, me parece bien, yo esta parte me parece que es un poco, o te va a llevar más tiempo, te va a llevar menos tiempo, esto va a ser más difícil así, yo lo haría de esta otra forma, has probado esto. Esa planificación con revisión, cuando concluye, pasamos a la creación. Y en la creación, claro, empezamos a desarrollar el proyecto o el producto o la exposición. Ahí continuamos con la red estratégica. Se expone la exposición, la expresión, también conecta con con la vía de salida, con la red estratégica. Y aquí también acabarían los proyectos, generalmente acaban aquí. Es decir, cuando hacemos un ABP, acabamos aquí. El docente sí que hace la evaluación, pero no dedicaríamos un séptimo punto donde hacemos una evaluación. No solo hacemos una evaluación como docentes, sino que ellos hacen una evaluación como alumnos, como grupo. Se evalúan, nos evaluamos y nos coevaluamos. Y también, algo muy importante, el sistema de recompensa. Aparte que lo hayamos celebrado en diferentes momentos, la celebración viene aquí. La celebración, la gran celebración que conecta con todo lo que hemos estado haciendo. O sea, una celebración donde hacemos también un recorrido de todo lo que hemos hecho, es decir, la celebración de todo el camino que hemos desarrollado durante toda la evaluación, durante todo el trimestre, para que ellos sean conscientes de todos los pasos que ha llevado llegar a ese punto. Porque muchas veces tenemos la memoria, la adaptamos a los últimos acontecimientos. Entonces, bueno, hacemos la exposición y celebramos que hemos hecho la exposición, sí, pero es que para hacer la exposición hemos llevado mucho camino hacia atrás. Si como docente no lo celebro y al celebrarlo no lo reivindico y no recuerdo todo el proceso, ellos también pierden la conciencia del esfuerzo que les ha llevado. Entonces, cuando les transmito también la conciencia del esfuerzo que les ha llevado, también los vinculo con que son capaces de esforzarse durante un largo tiempo. Muchas veces tienen una percepción de que son impacientes. Evidentemente, la impaciencia es algo que nos invade a todos y que a ellos hay que hacerles conscientes de que también son capaces de resistir la impaciencia y de poder hacer todo su camino. Entonces, ese recorrido lo hacemos aquí, lo hacemos en la celebración. Como veis, esta ruta de 7 pasos nos lleva a trascender el ABP, nos lleva a trascender el APS, nos lleva a trascender una programación solo por contenidos y nos lleva a una ruta, bueno, y nos lleva también a integrar la taxonomía de Bloom desde el conocer hasta el poder crear. En esa transformación del conocimiento lo integramos desde un diseño universal del aprendizaje, es decir, desde una programación multinivel. Hemos llegado a todo, lo hemos concretado todo, hemos introducido los contenidos, hemos utilizado metodologías activas, hemos podido hacer codocencia, hemos practicado la coevaluación, lo hemos completado todo y seguro que en cada uno de los pasos, cuando lo he explicado, habéis dicho, claro, claro. Bueno, pues si está todo claro, pues entonces no es tan difícil. Y si no es tan difícil, pues lo podemos hacer. Y si encima desde Vicens Vives, pues tenéis los materiales que os hacen falta, pues mejor todavía. Así que vamos mientras lo celebramos, que hemos llegado al séptimo paso, mientras lo celebramos, os recuerdo esta estructura, es decir, el contenido específico. Cuando hablo de contenido específico, hablo de que no es contenido común ni que es contenido transversal, sino que es un contenido que ha llegado en un primer momento o que lo estamos introduciendo en ese momento, es decir, no nos ha servido, no es la lectura, no es la escritura, no son las operaciones matemáticas básicas,
que son sobre todo lo más instrumental y lo más común y lo más transversal. Cuando llegamos a otros conocimientos, normalmente el primer bloque de todas las asignaturas es más general y el resto es más específico. Bueno, pues me centro sobre todo en esos bloques específicos, requieren esa secuencia de activación, descubrimiento y profundización. En todas ellas hay algo también muy importante que nombraremos mucho en los webinars, que es el andamiaje. El andamiaje es la estructura que ellos necesitan para seguir creciendo. Es decir, en su área de desarrollo próximo tienen que tener una estructura de cómo se construye una frase, una estructura de cómo se construye un comentario, una estructura de cómo se construye lo que tengan que hacer, ya sea un texto académico, ya sea un texto narrativo, ya sea un texto fantástico, ya sea lo que sea, necesitan un andamiaje. Ese andamiaje, es decir, esa instrumentalización para poder dar un paso más en sus capacidades, se la tenemos que dar nosotros. No podemos suponer que por exposición la van a tener. Entonces es importante este andamiaje. Estas 3 etapas requieren un andamiaje diferente a la siguiente, que también hace falta un andamiaje, una guía para poder planificar, una guía para poder crear, una guía para poder publicar, pero sobre todo el andamiaje cognitivo lo tenemos en estas 3 primeras etapas. También vamos a darles estructuras, requieren estructuras cooperativas y colaborativas, sobre todo esas estructuras enfocadas en el input, como decía antes, ¿no? Que llegue la información sobre lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, ya no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel de agrupación. Entonces, cuando llegue a este punto, analizamos lo que han aprendido. Es decir, cuando llegue a este punto tenemos que poder valorar lo que han aprendido. Para poder valorar lo que han aprendido necesitamos poder hacer pruebas con información y sin información. ¿Cómo manejan la información y cómo se manejan sin la información? ¿Qué han asimilado sin información a mano? Después continuamos con esas 3 siguientes fases de planificación, creación y exposición. Nos retroalimentamos, revisamos y después celebramos todo lo que hemos aprendido. Muy bien, pues entonces, como veis, la propuesta va a ser flexible. Cuando os hablo de ruta de aprendizaje no va a haber una única ruta, no os vamos a plantear una única ruta dentro del trimestre, sino que vais a tener diferentes opciones para que cada centro también pueda tener múltiples opciones dentro de cada etapa de aprendizaje. Como centros sois diferentes. Entonces, para poder integrar los contenidos y las metodologías con el histórico que llevéis de metodologías, por ejemplo, pues para cada ruta tendréis diferentes opciones. Entonces, la dinámica dentro de cada acompañamiento semanal, el cual empieza en vuestro caso, es decir, en el sociolingüístico, tenemos el próximo martes 30 de marzo, tenemos la siguiente sesión. ¿Cómo lo haremos? Primero aclararemos consultas y dudas que hayamos recibido durante la semana, si procede a hacerlo en este momento y si no, en el momento en el que corresponda. Después haremos una explicación de la propuesta de contenidos de cada semana. En la semana del training, es decir, en el primer webinar específico de esa ruta de aprendizaje, nos centraremos en la activación, en todo lo que supone la activación, en todas las formas que podéis activar esa ruta de aprendizaje. Después profundizaremos en los conceptos clave que puedan generar dudas, que os puedan generar dudas o que hayamos visto que han generado dudas en el pasado a otros compañeros y queramos anticiparos las dudas y las complejidades por las que podáis atravesar. Y también dejaremos un momento para dudas y para consultas que podáis tener dentro de la sesión, dentro del webinar, al final de la sesión. Podemos interactuar, por supuesto, durante la sesión, pero las dudas que vayan surgiendo, pues las iremos resolviendo hacia el final. Esa va a ser la estructura, siempre de 6 a 8. Y el calendario es este. El calendario es 30 de marzo iniciamos la ruta, hacemos la activación, hacemos la conexión con los conocimientos previos y ellos vamos a dar propuestas, propuestas en cuanto a metodologías, en cuanto a qué tipos de agrupaciones podemos hacer y a qué técnicas podemos utilizar. El 13 de abril, después de Pascua, la fase de descubrimiento va a llevar el inicio de esa fase de descubrimiento, es decir, qué actividades, qué metodologías podemos utilizar para poder iniciar el descubrimiento, cómo sería la agrupación más adecuada dependiendo de los espacios que tengáis, las técnicas y cómo rubricar ese descubrimiento. Lo mismo para el 20 de abril, continuaremos con el desarrollo de la fase de descubrimiento y el 27 lo concluiremos, con lo cual esas segunda, tercera y cuarta sesiones irán dirigidas a la fase de descubrimiento. Después dedicaremos 2 sesiones a la profundización. Para iniciar la fase y para concluirla, la profundización requiere una metodología específica con diferentes agrupaciones, con diferentes técnicas
en cuanto a destrezas del pensamiento principalmente y cómo vamos a rubricarlo. Después pasaremos a planificar, es decir, a mediados de mayo estaremos planificando, estaremos haciendo también la propuesta metodológica en cuanto a agrupaciones, en cuanto a técnicas y cómo rubricar esa planificación. De la planificación pasaremos a la creación en la siguiente semana, expondremos el 6 de junio, es decir, explicaremos la fase de exposición y aunque no lo veis en la pantalla perfectamente, pero el 8 de junio tendremos la fase de evaluación, de valoración y de celebración, que además coincide con con el final del trimestre. Bien, esta es la secuenciación, esta es la propuesta desde Vicens Vives para este pack rescate. Y cada una de lo que os quería explicar, lo que os quería introducir ahora es cada una de esas etapas, por qué las hemos separado, cómo veis que conectan con el diseño universal del aprendizaje, porque, por ejemplo, en esta primera etapa de activación, que se dedica a la curiosidad o se dedica al aprendizaje de servicio y trata de conectar con los conocimientos previos. En verde, veis que antes, cuando os he explicado las 3 partes del DUA, veis que en verde teníais el tercer principio del DUA, la red afectiva. Entonces, la red afectiva, las preguntas con las que respondo o con las que conecto con la red afectiva sería qué reto les planteamos y cómo vamos a representar ese reto. Entonces, tenemos que dar opciones para que ese proyecto que lanzamos, ese proyecto de trimestre, sea relevante, tenga valor, sea auténtico para ellos, que disfruten, que les haga disfrutar de las actividades. En ese momento la sesión es magistral, la clase es magistral, con lo cual es un gran grupo en forma de U, donde nosotros como docentes estamos en la parte que no se completa de toda la U, la parte abierta. Utilizamos un whole class teaching, es decir, una clase magistral donde damos la clase a todo el grupo. Utilizamos una sesión aproximadamente o un poquito menos a través de una caja misteriosa o a través de una película o de una serie de documentales. Utilizamos Blabberize. Blabberize es como una imagen estática de algún avatar donde podemos poner, hay un punto donde en ese punto se mueve, hace como que habla, parece como que está hablando, es muy gracioso, no se lo esperan. La voz es un poco metálica, es un poco artificial, pero está muy chulo el efecto conseguido hacia ellos. Entonces, ¿cómo voy a valorar este primer punto? Bueno, este primer punto, esta rúbrica de primer punto, no la voy a hacer mía, es decir, no voy a hacer una rúbrica hacia mis alumnos, como mía, me refiero como docente de la parte habitual, sino que voy a hacer una rúbrica sobre cómo he dirigido la actividad, si he conseguido generar un deseo colectivo, si he conseguido que participen, que intervengan, que quieran crearla. Eso es lo que estamos buscando en este primer momento. Es muy importante, también lo dice Hattie en el Visual Learning, es decir, el aprendizaje que se puede visualizar. También insiste en que como docentes tenemos que tomar mucha nota de lo que hacemos y de lo que aprendemos. ¿Cómo vamos a activar y cómo vamos a establecer los conocimientos previos? Bueno, pues fundamental que aquí tengamos presente la vía de la red cerebral del reconocimiento, ¿no? Vías para favorecer la comprensión, entonces podamos recordar contenidos que ya se vieron anteriormente, que se ejercitaron previamente en cursos anteriores, en evaluaciones anteriores. Estamos en tercera evaluación. La tercera evaluación no significa que abro el tercer bloque y empiezo de cero del tercer bloque, sino que aparte que tengo primera y segunda evaluación atrás, es que tengo que seguir conectando con esos conocimientos que introduje en su momento. Entonces aquí la agrupación ya no es en esa forma de U, sino que son agrupaciones formales cooperativas, es decir, grupos de 2, 3, 4, hasta 5, distribución en pequeño grupo, siempre en espiga, es decir, como si fuera la espiga hacia la pizarra es el centro y todos van en espiga porque todos tienen que ir cuando tenga que hacer una explicación en algún momento determinado o cuando tenga que dirigir una rutina del pensamiento, todo el mundo pueda ir hacia un mismo punto, es decir, todo el mundo esté de frente, no tenga personas que están totalmente de espaldas. Cuando hago grupos de 4, tengo prácticamente la mitad de la clase de espaldas. Entonces, cuando explico algo, están como de medio lado y es difícil que puedan tomar nota, ¿verdad? Están tomando nota mientras me están mirando. Esto no. Entonces, yo quiero que estén, por lo menos ya que están están tomando nota y me están mirando a mí, están mirando nota o están mirando la pizarra, por lo menos que estén enfocados. Entonces, ahí es cuando trabajamos o cuando hicimos el grupo en espiga.
David, tenemos que estar 1,5 metros. Sí, se puede hacer espigas abiertas, pero sigue siendo la estructura de espiga, aun guardando el 1,5 metros de distancia, sigue habiendo espiga. Aquí vamos a durar más, es decir, va a ser 1 o 2 sesiones o dentro del trimestre, dependiendo de la cantidad de horas que estemos dedicando o pudiéndole dedicar al proyecto, es decir, por la agrupación de asignaturas, depende de la cantidad de asignaturas que hemos agrupado, la activación del conocimiento previo será más o será menos. En cuanto a materiales, pues utilizamos una hoja de soporte individual para cada rutina o para cada técnica. El andamiaje será instrucciones sobre esa rutina, sobre cómo completar cada una de las partes, los tiempos que les lleven y cómo comunicarse con los compañeros. Es decir, ya no solo la falta de respeto, sino la forma, es decir, no se puede decir esto y esto. No. Aparte de que eso no se pueda decir, para evitar que lo digan, hay que decir, no sé, para cuando me comunico con un compañero utilizo estas formas estas frases, porque así estamos entrenando de una forma positiva, es decir, el modelo, necesitan un modelo, no una evaluación de esto no, vale, y qué sí. ¿Lo tengo que descubrir yo? Pues entonces, más fácil que primero tengan una forma exacta de cómo comunicarse. Entonces, como docentes vamos a hacer 2 rúbricas. Una rúbrica para la destreza del reconocimiento de los contenidos y otra rúbrica para cómo es la destreza de la relación grupal operativa, es decir, cómo se comunican entre ellos, cómo se organizan, cómo comparten. Y así concluimos con la fase de activación. Entramos en la fase de descubrimiento. En el descubrimiento hay varias preguntas. La más importante, ¿qué es lo más importante que quiero que aprendan? Claro, lo más importante que quiero que aprendan es el conocimiento básico. Entonces, en cuanto a conceptos y a procedimientos, tengo que establecer una secuencia de aprendizaje para que descubran y procesen los nuevos conocimientos. Sigo conectado con la red de reconocimiento. Les tengo que dar definiciones, diccionario o el uso del diccionario, vocabulario específico. Tienen que apoyarse, bueno, pues en títulos, en tablas, en infografías, pero tienen que saber o tengo que darles el andamiaje para poder hacer esquemas, el esquema de los textos, también cómo se estructuran los textos, si tengo que introducir un índice, si tengo que poner guiones para explicar la información, cómo se hace un resumen, todo esto no lo saben todavía. Es decir, lo pueden haber hecho en primaria, pero la cantidad de información que tienen ahora hace que yo tenga que volver a explicar cómo se hace un esquema. Normalmente veréis que un esquema que suponemos todos los años igual pasa lo mismo, suponemos que saben hacer un esquema, pero no es que no saben hacer un esquema, es que tengo que asegurarme de que saben hacerlo, que es distinto. Para que sepan hacer un esquema, lo primero es que puedan cambiar una frase, es decir, no copio y pego, no es copiar y pegar, y copio este trozo y lo pego aquí. No, es que pueda sintetizar una información y esa síntesis de información requiere una comprensión lectora muy alta. Y esa comprensión lectora muy alta viene cuando ellos leen mucho menos porque son una generación mucho más audiovisual, entonces que puedan transformar tanto texto leído como texto visto, como texto escuchado, lo puedan transformar, lo puedan hacer propio. Entonces requiere un vocabulario específico y requiere una habilidad. La tengo que entrenar, no tengo que suponerla y luego evaluar sobre lo que hay, sino cómo voy a intervenir. Aquí es importante también la rúbrica no como calificación final, no como nota que va a proporcionar una media, sino como una nota que me va a proporcionarme una guía sobre cómo tengo que intervenir en el resto de la evaluación. Entonces, ¿qué verificadores utilizaré? Bueno, pues ellos tienen que poder comprender y recordar los significados que asocian a las palabras del vocabulario específico. Tienen que identificar las ideas más importantes de un texto escrito o tienen que poder comprender las ideas centrales cuando se transmiten por un texto principalmente escrito, por lo menos que puedan repetir varias veces, que puedan leer hacia adentro y que puedan escuchar ellos mismos, pero tengo que asegurarme de esto, tengo que asegurarme, y cuando me aseguro significa que si me aseguro y veo que no, es que pueda intervenir e incidir desde vías diferentes para que ellos puedan reconocer la información. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago en cuanto a agrupaciones o espacios? Pues la agrupación sería por parejas principalmente a través de estaciones multinivel, estaciones de aprendizaje para que ellos puedan descubrir, puedan experimentar, que haya 4 o 6 espacios dentro del aula, dentro y fuera del aula, es decir, puedo utilizar espacios comunes. Me apoyo de rutinas del pensamiento, también me apoyo del whole class teaching, que sería el whole class teaching es cuando todo el mundo hace lo que yo digo, no en una clase magistral de 40 minutos, sino a lo mejor en 5 o 10 minutos donde
doy una instrucción y ellos repiten mi instrucción. Entonces, cuando repiten mi instrucción, me aseguro de que lo están escuchando, lo están repitiendo, luego lo están haciendo por parejas. Entonces, en ese whole class teaching son momentos concretos donde me aseguro de tener una atención del 100% durante un tiempo corto y luego siguen manejando esa información. Necesitaré materiales que les permitan anotar los descubrimientos, los experimentos, que utilicen vídeos o utilizar con ellos vídeos de situaciones reales, audios con las historias, canciones que lo faciliten, pistas, imágenes, símbolos, whatsoever. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues como docente voy a utilizar primero, me voy a anotar a mí mismo cómo esas rutinas y esas metodologías las he dirigido. Y para ellos, cómo están haciendo la investigación, cómo están haciendo el descubrimiento, qué es lo que han llegado a profundizar, mejor dicho, qué es lo que han llegado a descubrir con las investigaciones y también cómo se relacionan dentro del grupo y con los otros grupos. ¿Y cómo voy a hacer emocionalmente, afectivamente? ¿Cómo voy a hacer para que ellos investiguen y ellos descubran? Bueno, pues tengo que darles opciones que les permitan individualizar el camino, que sean capaces de tomar diferentes decisiones y de esa forma hago también que el proceso sea lo más propio del grupo posible. A la hora de profundizar, tengo que conseguir que ellos puedan generalizar un conocimiento, es decir, tengan una idea general que luego la puedan aplicar y que eso les dé un modelo y a partir de ese modelo puedan establecer hipótesis. Entonces, mis preguntas a la hora de programar, bueno, pues ¿cómo voy a conseguir que colaboren? ¿Cómo voy a conseguir que cooperen? ¿Cómo voy a conseguir que interactúen y que reflexionen sobre lo que están aprendiendo? ¿Cómo les voy a ayudar a que profundicen? Bueno, pues tengo que seguir desarrollando esas vías de comprensión, opciones para que puedan destacar las ideas más importantes, las relaciones entre ideas más importantes, para que ellos puedan seguir, puedan tener una guía para procesar la información hasta llegar al final y para encontrar vías, reglas mnemotécnicas, por ejemplo, simbolización, organizadores gráficos, para favorecer la transferencia del conocimiento hacia ellos, ya no solo en el papel, no solo en los materiales que están manejando, sino que les lleguen hacia ellos. Entonces, que perciban las relaciones dentro de un texto, que puedan resolver preguntas que estén asociadas con ese texto, con ese audio, con esa imagen, y que puedan recordar los contenidos con los que han trabajado. Más allá, como os decía antes, las funciones ejecutivas, más allá del momento, que cuando ese momento desaparece, cuando esa memoria a corto plazo desaparece, que siga estando. Aquí utilizaremos un poquito más de tiempo, utilizamos entre un 25 y un 30% de toda esa ruta, entonces si tenemos 10 semanas dentro del trimestre, pues a esta parte de profundización, tanto a la parte de descubrimiento como a la parte de profundización le vamos a dedicar 2-3 semanas a cada una de ellas, como hemos también planificado. Como hemos planificado en los webinars. Como docente sigo tomando notas sobre esas metodologías, como las que he elegido y cómo las he dirigido. En esas rutinas, en esas metodologías, he utilizado las destrezas del pensamiento. La destreza es mucho más que la rutina. La rutina es como un hábito introductorio. La destreza me ayuda a profundizar. Por eso está aquí y no estaba antes ni estará después. Como organizadores gráficos, mapas visuales, líneas del tiempo, mapas conceptuales, infografías, lecturas que sean accesibles desde todas las variedades sensoriales que puedan tener mis alumnos, la simbolización visual que pueda ayudarme a recordar y a conectar los conceptos y los conocimientos. Y la siguiente pregunta, más conectada con las redes afectivas, sería ¿cómo voy a comprobar que lo que han aprendido, lo han aprendido y lo están aprendiendo de forma individual y colectiva? Es decir, que lo van aprendiendo significa que siguen activos en el proceso, que en ese para qué le encuentran sentido lo que están haciendo, y en ese que le encuentran sentido ya no es el sentido desde un refuerzo externo de voy a hacer un examen el día 28 y me estoy preparando para ese examen porque me interesa para el futuro, porque no, o sea, para ahora mismo que tengas una visión de a unas semanas vista de que hay un proyecto que luego vamos a hacer, entonces todo lo que estás adquiriendo les va a ayudar, como alumno, me va a ayudar a poder hacer mejor el proyecto que me hace un montón de ilusión hacer y vivir. Entonces, tenemos que ayudarles a poder regular esos procesos del aprendizaje, que puedan autoevaluarse, que puedan reflexionar, que puedan apoyarse tanto individualmente como colectivamente para poder resolver problemas, que manejan las emociones, que manejan la frustración. La frustración aparece y aparece en muchos momentos. A lo mejor una evaluación
una evaluación magistral, una evaluación al uso, donde como docentes vamos dando clase, dejamos luego unos minutos para que ellos hagan ejercicios, luego corregimos, luego damos clase, ejercicios, corrección, clase, y hay un día que llega el examen y ese día ya ellos se frustran en los días de antes de ese examen y solo hay frustración prácticamente en ese momento. Hay mucha desvinculación normalmente, cuando no hay una motivación grande, hay una desvinculación muy grande hacia ese conocimiento más allá de los últimos días, pensando que esa es la dinámica que tengo como estudiante, entonces hay pocos momentos de frustración. Sin embargo, tenemos que enseñarles a frustrarse. También está que no se frustra nunca, no se frustra porque saca una buena calificación, saca unas buenas notas, entonces no se frustra. Resulta fácil y se siente recompensado por su esfuerzo porque tiene una buena capacidad. Pero ¿qué pasa? Que ese alumno, cuando sean cursos más altos, esa capacidad no será suficiente y se frustrará de golpe. Y no habrá aprendido a manejar la frustración. Tenemos que llevar a todo el mundo a que aprenda a manejar la frustración. Entonces, siempre hay que pedirles, no hay que pedirles que se frustren, sino que hay que pedirles que encuentren formas de sublimar esa frustración a través de la motivación, a través de la metacognición y a través de tener diferentes opciones para poder manejar esa frustración que en la vida van a tener. Entonces, ya no solo en la vida tenemos que darles conocimientos para la vida, tenemos que darles herramientas y esas herramientas, las herramientas emocionales, son muy importantes y muchas veces se nos olvidan porque en muchos casos también tenemos alumnos que son tan buenos que cómo vamos a hacerles que aprendan a manejar la frustración cuando no queremos que se frustren. Claro, no queremos que se frustren, pero pensando que la frustración es mala, que la frustración está en la vida. No digamos que es una constante, pero es algo que aparece recurrentemente. Lo ideal es que ellos, cuando no sienten paz, que encuentren equilibrio. No hay que quitarles la paz, pero sí que cuando trabajamos de forma colaborativa, de forma cooperativa, cuando trabajamos en diferentes formatos y trabajamos con metodologías activas, hay más momentos donde puede aparecer la frustración en diferentes áreas. En este caso os hablo de la emocional, que es donde el cerebro más herramientas tiene que tener para manejar esa frustración. El andamiaje que les vamos a dar, bueno, pues son guías para la elaboración de un texto, en este caso académico, un método científico que podemos aplicar a todas las materias, aunque no sean de ciencias. El método científico del establecimiento de una hipótesis para generar un modelo aparece en los dos ámbitos porque al final el conocimiento se construye como un modelo, el conocimiento de todos los tipos. Rubricar, pues volveremos a rubricar por una parte cómo se han generado y cómo se han modelizado los conocimientos. Aquí es donde hacíamos esa prueba con y sin materiales y luego haremos una rúbrica y una corrúbrica sobre esa destreza en la relación grupal. Por cierto, agrupaciones grupales, siempre durante la evaluación habrá un grupo de referencia. Yo necesito un grupo de referencia con un nombre, con un logo, con una imagen, con un referente. En este primer caso vamos a proponer un referente fantástico. Fantástico no porque sea fantástico, sino porque es propio de la fantasía. A esa agrupación que se repite, hay momentos donde esa agrupación no se repite, hay diferentes agrupaciones que son puntuales, que son de ese momento, que son de grupos que luego no se vuelven a juntar a ese mismo grupo, volvemos a un grupo estable, pero ese grupo estable es discontinuo. En cuanto a la planificación, bueno, pues la planificación requiere organizar, requiere crear el aprendizaje efectivo, requiere que demos feedback a nuestros compañeros, que nuestros compañeros nos den un feedback, dar y recibir un feedback sobre la planificación. Entonces, las preguntas que hacemos en ese primer momento es cómo vamos a utilizar, es decir, cómo vamos a apoyar el uso de las destrezas y de las rutinas del pensamiento y de la organización para tomar decisiones, para planificar, para crear una producción de forma clara y de forma eficiente. Aquí, como veis, cambia el color, aquí aparecen las funciones ejecutivas. Entonces, tenemos sobre todo que ayudarles a que consigan desarrollar estrategias para cumplir con sus planes. La agrupación del espacio es diferente, hay como abrevaderos donde se agolpan de forma común, siempre guardando la distancia, pero que entre ellos puedan comunicarse ya no solo un grupo de 2 o de 4, sino que escuchen a otros grupos, que puedan interactuar con otros grupos diferentes, que puedan compartir pensamientos e ideas y también que puedan utilizar materiales comunes de visual thinking, donde puedan ir viendo esa ruta, puedan ir viendo cómo queda la ruta y el cronograma para elaborar el producto final, el producto o el servicio final, lo puedan ir viendo. Esto también conecta con que cuando estéis en clase hay que poner todos los puntos, es decir, tenemos que elegir una pared del aula para esa ruta
esos 7 pasos, que vayan viendo qué han ido haciendo en cada una de esas partes de la ruta. Como docente tengo que ver cómo he llevado esta etapa de planificación para ver lo que he hecho mejor y lo que puedo mejorar. A ellos también tengo que rubricar cómo han elegido y cómo han distribuido las tareas, cómo han elegido crear ese producto o presentación. Y por la parte emocional, bueno, pues qué feedback mío, suyo, entre ellos, van a recibir sobre las ideas y sobre las propuestas de proyecto. Bueno, pues entonces tengo que darles la opción para que ellos puedan seguir perseverando, aún considerando el error como una parte del proceso. Que confíen en que vayan a seguir aprendiendo, que confíen en que sus habilidades van a ir mejorando en todos estos momentos. Los puedo poner en forma de O, es decir, círculo cerrado, o un óvalo, depende de la estructura del aula, pero entre ellos todos juntos para poder compartir ese feedback. Vuelvo a rutinas del pensamiento para poder desarrollar esta planificación, es decir, la tercera, ¿os acordáis que eran destrezas del pensamiento? Volvemos a rutinas porque lo que tenemos que hacer ahora es activar ese conocimiento que ya había llegado, activarlo para mostrarlo. En cuanto a la creación, vamos a crear el producto, al crearlo tengo que darles unos andamiajes para tanto individual como grupalmente puedan completar el proceso con éxito. Entonces tengo que darles, bueno, pues esos materiales, las instrucciones, asegurarme de que aparecen los contenidos nuevos, aparecen en esos materiales, es decir, que han utilizado el conocimiento previo para crear esos materiales. Entonces tengo que darles en este punto los materiales tienen que ser para la creación. Entonces, sobre todo, herramientas TIC en este año, aplicaciones y tecnología para poder crear el producto o la presentación. Para un segundo nivel, a lo mejor algo vinculado, sigue vinculado con las funciones ejecutivas, pero también vinculado con la parte de las redes afectivas. Sobre todo, que manejen o que organicen internamente la información, es decir, que ellos mismos se estén dando cuenta de si estoy utilizando o no estoy utilizando lo que he aprendido anteriormente. Aquí, grupos más pequeños, metodologías, como digo, metodologías más específicas en cuanto a colaboración y cooperación para crear un producto, es decir, las partes individuales y las partes grupales de algo más concreto y específico, porque a lo mejor como clase luego hemos dividido el proyecto en diferentes estaciones y cada agrupación trabaja en una pequeña estación más concreta, entonces una elaboración para poder crear ese producto individualmente. Y la fase de exposición, pues claro, cómo lo van a comunicar, cómo lo van a compartir, cómo van a compartir las destrezas, el conocimiento. Otros años tendríamos a toda la comunidad educativa, padres, madres, abuelos, tíos, tías, el barrio, pero este año no, este año a lo mejor puedo pedir a los alumnos de sexto, de quinto, de cuarto, de primaria que vengan para ver mi exposición, el museo que he organizado, o el labbook, o el vídeo, lo que haya representado, que lo puedan ver ellos u otros cursos de la ESO. Entonces hay agrupaciones en forma de U para las exposiciones, si hay exposiciones, porque sí, puede ser que haya otro tipo de expresión que no sea una exposición. El espacio de aula sí que es un espacio abierto, es decir, un espacio que permita comunicar. Los materiales que les tengo que dar es material para gestionar el contenido final y el tiempo de esa presentación, y a ellos se dan también lo mismo, una guía para poder exponer el producto o la presentación que han hecho. Yo voy a rubricar también cómo interviene cada uno de ellos y cómo exponen el producto o el servicio que han creado y que han planteado. Y entonces en la siguiente etapa, en la de evaluación y la de celebración, les asesoro o se asesoran también entre ellos en el reflejo del conocimiento que han mostrado en la etapa anterior. Entonces, ¿cómo voy a valorar la producción y las evidencias que han mostrado del aprendizaje? ¿De qué forma vamos a celebrar esos aprendizajes? Veis ahí justo detrás de mí, aquí, veis que pone comida, porque la comida es muy importante en este momento, el de gratificación, es decir, si huele bien, y oler bien no hablamos de un olor a lavanda, no hablamos de olores florales, sino hablamos sobre todo de olores gastronómicos. Gastronomía sana, que tenemos mucha, pero que haya comida. La comida me da una gratificación que digo, bueno, la cosa no ha ido mal porque estoy comiendo y eso, y mi sistema nervioso me lo agradece.
porque dice, no te preocupes de nada, que hay comida. Es así como tenemos un cerebro de hace 100.000 años, ese cerebro de hace 100.000 años está muy atado a recompensas muy básicas, muy poco, a lo mejor que han evolucionado muy poco en estos 100.000 años, y entonces la comida, insisto, la comida sana es una forma fundamental de ayudar a la celebración. Comida y música, comida y baile, pero comida es un factotum. Entonces, en esta etapa, opciones para que ellos desarrollen su autoevaluación y su reflexión, que perseveren en los errores, que perseveren aunque tengan errores. También seguimos compartiendo en círculo. El docente tiene que transmitir cómo ha sido el proceso y poderlo visualizar, y a la hora de valorar, voy a valorar cómo ha sido su reflexión y cómo ha sido su coevaluación, es decir, qué conciencia tienen de lo que han hecho y cómo lo han hecho. Bien, y con esto concluyo esta presentación de nuestros webinars. Muchas gracias por la atención y por la proactividad en participar en esta propuesta de Vicens Vives, y nos vemos el próximo martes 30 de marzo. Un saludo y que tengáis un buen día. Nos vemos el martes.